Aunque no lo crean, la luz tiene mucho que ver con el tema del desayuno, aunque parezca que no. Hasta el año 500 aproximadamente no había muchas referencias sobre el desayuno y quiénes podían desayunar. Hasta el año 1500 que se empiezan a tomar referencias en base a notas de las familias nobles. Estamos hablando básicamente de Europa y las culturas donde la escritura estaba mucho más generalizada y las familias cultas tomaban nota de ese tipo de cosas, porque en América la situación era un poco distinta, como todos podrán recordar. Para esa época sí hay referencias de grandes banquetes y bacanales, comidas que duraban días, pero no se hacen referencias a lo que es el desayuno. En algunos libros, en algunos diarios, memorias de familias burguesas, se detalla quiénes podían desayunar y quiénes no, porque el desayuno era una comida bastante particular, era de gente adinerada. Generalmente los que podían tomar desayuno eran las personas de alto nivel, como oficiales, damas y doncellas, decanos, caballeros y monjes, entre otras cosas, convirtiendo el desayuno en un privilegio para ese momento. En lugar de realizar 3 comidas al día, como hacemos habitualmente en algunos lugares, sí, ya sé, hay gente que no come 3 veces al día, no importa, estamos hablando de algo general. En la época medieval lo más común eran 2 comidas, una entre las 10 y las 11 de la mañana y otra alrededor de las 4 de la tarde. Y acá es donde surge el tema de la luz, que aunque parezca una pavada, se almorzaba a esa hora por la luz. Recuerden lo que hablamos en un video anterior relacionado con el solsticio de invierno y de verano, que hay lugares donde hay 6 meses de oscuridad y 6 meses de luz. Bueno, en ciertos lugares, al no haber ningún tipo de iluminación, recién se iniciaban actividades cuando salía el sol. En algunos lugares salía a las 5 de la mañana, en otros a las 6, 7, 8, etc. Entonces, para generalizar el tema de la comida, entre las 10 y las 11 de la mañana en la mayor parte del territorio europeo y asiático, y alrededor de las 4 de la tarde, porque después de eso en muchos lugares ya no había más luz. Entonces, al generalizarse la iluminación artificial y también generalizarse el tema del trabajo, antes de la época medieval, cada uno se las arreglaba más o menos como podía, y había algunas personas que habían adquirido una situación de poder y un territorio bastante importante, y después la cosa se fue organizando, castillos, costumbres, etcétera, etcétera. Entonces, al generalizarse el tema del trabajo, se fue organizando también el tema de la comida. Entonces la iluminación y la civilización fueron organizando un poco mejor el tema de las comidas. Y ahí es donde empieza a haber referencias relacionadas con el desayuno. En varios libros y documentos del siglo XVI, el desayuno empieza a hacer su aparición. En el libro Dietario de Salud, Andrew Bord declara que un trabajador puede comer 3 veces al día, incluyendo el desayuno, pero que 2 comidas son adecuadas para un hombre que no trabaja. No solamente el tema del desayuno se va generalizando, sino que se va tomando en algunos lugares como cierto tipo de medicina. El desayuno era algo para niños o personas muy mayores. En el año 1305, el rey Eduardo I, a sus 65 años, por cuestiones de salud, tenía un cocinero específicamente para preparar su desayuno. Alrededor del año 1602 vemos que las recomendaciones cambian. El médico William Vaughan aconseja comer 3 veces al día hasta llegar a los 40 años, y después ya no. En el año 1602 la medicina no estaba precisamente avanzada. Un desayuno clásico de la época medieval consistía en pan, queso y cerveza. Hoy en día hay mucha gente que con absoluta tranquilidad desayunaría exactamente esto. Y después se hacen referencias a desayunos un poco más líquidos, pero eso es un poco más adelante. La gente de la nobleza desayunaba, los que podían desayunar, los que estaban en esa lista de la que hablamos antes, desayunaban un poquito más abundante. Comían manteca, huevos, pescado, arenque ahumado, carne hervida o cuello de cordero. Entre todo eso estaba el desayuno.
Todo eso es lo que podían comer las personas de la nobleza, adineradas, de buena posición, que estaban dentro de esa lista de la que hablamos antes. En el siglo XVI la manteca se empezó a popularizar como un agregado al desayuno. Y una de las cuestiones relacionadas con la salud, de la que se desconocía tanto en ese momento, aunque iba avanzando poco a poco, es que la salvia era una planta súper medicinal en ese momento. Entonces era muy común que a la manteca del desayuno le agregaran salvia picada o hojas de salvia, o comían directamente manteca sobre la salvia. Hoy en día sabemos que la salvia no te salvia mucho de nada, es una buena planta, y la manteca en el desayuno a cierta edad ya no es recomendable. A partir del siglo XVI, y gracias a la luz artificial, a la urbanización, a la cultura, a la civilización, las costumbres van cambiando, se desarrolla esta cuestión de que las personas tenían que desayunar. Se populariza, mucha gente comienza a desayunar, se determina por cuestiones de salud que los trabajadores necesitan desayunar y se modifican los horarios. La gente desayuna por la mañana, los que pueden desayunar, almuerza un par de horas después de lo que era el horario habitual, que era entre las 10 y las 11, y la cena también se va corriendo. Lo de la merienda es un tema completamente aparte. Son costumbres que se fueron desarrollando en algunos lugares más, en otros lugares menos. El desarrollo de la medicina y la cultura también determinan que ciertas personas menores, los niños, necesitaban una cuarta comida al día para poder desarrollarse, para poder desarrollar el cerebro. Una ley de 1515 declara que entre mediados de marzo y mediados de septiembre, la jornada de trabajo de los artesanos y obreros debía comenzar a las 5 de la mañana y continuar hasta las 7 u 8 de la noche, con solo 1 hora y media para la comida. Como consecuencia, además de lo que un par de siglos después se conoció como la Revolución Industrial, las leyes laborales, etcétera, etcétera, el desayuno pasó a ser una de las comidas más importantes, si no la más importante en ese momento. Hoy en día las costumbres han cambiado un montón, y en algunos casos es la más importante, en otros casos no. En cada lugar se desayuna de un modo diferente. Hoy en día la mayoría de las personas saben lo que es un desayuno continental y en qué consiste. En algunas culturas se desayuna café, en otras culturas el desayuno es mucho más abundante, se parece más a un almuerzo que conocemos en nuestra cultura americana y occidental. Y tengo una extensa lista de diversos tipos de desayunos a lo largo del mundo. Por una cuestión no de tiempo, sino de no aburrirlos, solamente vamos a mencionar algunos pocos, los más extraños para nosotros y los más destacados. Siempre es importante destacar que eso que nos parece súper extraño a nosotros, en otros lugares es muy común y muy normal. Algunas cosas son muy lindas, otras cosas son muy feas o muy raras. Las diferencias culturales son las que van enriqueciendo al mundo, y este no es el video en el que vamos a hablar sobre ese tipo de diferencias culturales. Solo vamos a hablar de los diferentes tipos de desayunos y algunas de sus pocas variedades. Vamos para allá. En los Países Bajos desayunan pan tostado con mantequilla o alguna crema muy dulce y lo rocían con chispas. Lo llaman hagelslang, que se parece un poco a algunos de los desayunos que conocemos más en América Latina y en algunos países de Europa. En Costa Rica hacen lo que se llama gallo pinto, un plato de arroz, frijoles y cilantro al gusto. Obviamente que estamos hablando de los desayunos más populares y más conocidos. No es que en cada hogar de los países que vamos a nombrar desayunan esto. Algunos no, algunos solo toman un café y punto, otros nada. En Egipto desayunan full medames. Ahí está escrito así, full medames, que consiste en granos cocidos, perejil y aceite de oliva. Lo cubren con tomates y cebolla. Madera. En el sur de la India, idli es el favorito. Es un pastel de lentejas y arroz. A veces lo acompañan con una salsa picante de lentejas llamada sambar. En el sur de la India, masala pori, un delicioso platillo, espera que lo enfoque un poco mejor, ahora sí, con puré de papas, verduras y especias, servido sobre un pan frito. Vietnam, arroz partido con carne de cerdo a la parrilla, un huevo al vapor y un poco de bie. Los paksi son rosquillas suaves y es el desayuno estrella de Polonia. En Filipinas,
El desayuno son deliciosos panes sólidos llamados pan de sal, a los que se les puede untar prácticamente cualquier cosa, estos panecillos. El típico desayuno inglés completo: huevos, pan tostado, frijoles, salchichas y budín negro. Pudding con P. En Singapur, lo que desayunan se llama congee, un plato salado de mazamorras de avena y condimentos con pescado, cerdo o huevos. El manzani son exquisitas rosquillas preparadas con semillas de cardamomo, lo comen en Kenia y en África Oriental. El desayuno favorito de Malasia es el nasi lemak, un plato de arroz cocido en leche de coco que se sirve con un montón de guarniciones diferentes de esto que parecen ser algunas frutas, semillas y huevo. Los coreanos suelen desayunar sopa de col, arroz, verduras en escabeche, res marinada, salsa de soja y tienden a comer lo mismo en el desayuno, el almuerzo y la cena. Un clásico de China es el youtiao, que podría considerarse como la versión china de las rosquillas. Se acompaña con leche de soja. En algunas regiones de España desayunan un pan con aceite de oliva y sal, a veces un poco de ajo y o tomate untado. En algunas regiones esto se conoce como pan tumaca, porque tengo algunos parientes que viven allá y soy descendiente de españoles. Los venezolanos desayunan cachapas, una tortilla de maíz rellena con queso y algunas veces con carne. El jalem es el preferido en Irán, se prepara con trigo, lentejas, carnes y especias. Si vas a Italia, verás cómo desayunan con un cappuccino y un croissant, casi siempre relleno con alguna crema dulce. Creo que con esto es más que suficiente. Les dejo al pie del video la extensa lista de desayunos que hemos podido ver y los links de referencia sobre lo que les he contado hoy sobre el desayuno. En próximos videos veremos otros temas diversos, extraños y poco conversados en el mundo de hoy en día, cosas que se me cruzan por la cabeza cuando voy a trabajar. Con esto daríamos por finalizado el tema del desayuno. Escucho sugerencias sobre temas de los que quieran que les cuente un poco y que estudie y que investigue. Tratemos de que si hay alguna pregunta que sea sobre temas reales, cosas que sucedieron y que no representen una investigación compleja, como por ejemplo el monstruo del lago Ness, el Yeti, Sasquatch, los ovnis, etcétera, etcétera. Gracias por todo y nos vemos la próxima.